Para hablar de la calidad de los datos espaciales, tenemos que hablar de sus errores, y es que todo dato espacial contiene algún tipo de error, en mayor o menor medida. Por esta razón, es importante conocer las razones por las cuales aparecen esos errores, para poder evaluar correctamente la validez del trabajo que realizamos con los datos y los resultados que obtenemos a partir de ellos. Por lo anterior, el primer concepto que debemos ver es el concepto del error, el cual no es más que la discrepancia existente entre el valor real, que puede ser de valor de posición, de atributo o cualquier otro, y el valor corregido en una capa. El error puede ser de dos tipos, sistemático y aleatorio. El error sistemático es aquel que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan de una magnitud. Puede estar originado en un defecto del instrumento, en una particularidad del operador o del proceso de medición. El error aleatorio, en cambio, es aquel error inevitable que se produce por eventos únicos imposibles de controlar durante el proceso de medición. Otro concepto que debemos hablar es el concepto de precisión, el cual nos indica el nivel de detalle con el que se recoge la información. Una capa en la que las posiciones se han medido con 5 valores decimales es más precisa que una en la que se han medido con un único valor decimal. También tenemos el concepto de exactitud, el cual nos indica el grado en que los valores estimados se asemejan al valor real. Estos dos conceptos podemos verlos claramente en la siguiente gráfica, en la cual nos muestran que, por ejemplo, esta imagen, vemos que todos los disparos hacia una diana están esparcidos de forma aleatoria, por lo cual no hay ningún patrón entre ellos. Entonces podemos decir que tienen poca precisión y poca exactitud. En la siguiente diana vemos que todos los disparos están agrupados pero no dieron en el blanco. Entonces podemos decir que tiene una alta precisión porque todos los datos fueron medidos casi iguales, pero no tiene una buena exactitud porque no dieron en su valor real, que era el valor del centro. En esta diana podemos ver que ya los datos están más cerca del centro, pero aún están un poco distribuidos alrededor de él. Entonces podemos decir que tienen poca precisión, pero una alta exactitud. Y en cambio, en la última diana, vemos que todos los disparos dieron en el centro y están muy agrupados. Entonces podemos decir que tiene una alta precisión y una alta exactitud. El último concepto que debemos ver es el concepto de incertidumbre. Este refleja la medida en que no podemos tener certeza de la validez de nuestros datos. La incertidumbre es un concepto mucho más amplio que el error y está asociada a tres componentes. El error, cuyo concepto ya hemos tratado, la vaguedad, que aparece como consecuencia de definiciones pobres o incompletas, y la ambigüedad, que es cuando no existen definiciones inequívocas de los conceptos fundamentales. Cuando un dato espacial llega a nosotros para ser empleado en un SIG, ha pasado por una serie de etapas a lo largo de las cuales puede haber incorporado errores. Estos errores pueden ser errores de concepto y modelo. Estos se deben a que la realidad y las tareas que se pretenden realizar con una capa de información espacial no se adaptan por completo a ninguno de los modelos de representación, y el hecho de optar por uno u otro conlleva a la introducción de algún error. Los errores en las fuentes primarias. El dato del que disponemos originalmente de una fuente primaria puede contener errores que nosotros vamos a multiplicar a medida que lo usamos. Los errores en los procesos de creación de la capa. Los procesos que realizamos para crear la capa pueden incorporar errores en los resultados. Por ejemplo, en el proceso de digitalización en base a un mapa escaneado, pueden aparecer errores por razones tales como un mal trabajo del operario, ya sea al digitalizar las entidades sobre una tableta o al teclear los valores de los atributos. Otro error es el error en los procesos de análisis. Un dato espacial puede derivar de un proceso de análisis y en él pueden aparecer errores debido principalmente a dos razones.
o bien la capa original objeto del análisis contiene de por sí errores, o bien el proceso no es por completo correcto. Las características que dotan de calidad un dato espacial son variadas, pues el dato espacial es en sí complejo, y cada una de estas características es susceptible a incorporar errores, y por tanto de implicar una pérdida de calidad por ello. Los siguientes son algunos de los componentes principales de la calidad del dato espacial. Como primer componente tenemos la exactitud posicional. Todo dato espacial tiene asociada una referencia geográfica, y la precisión con la que se toma esta condiciona la calidad del dato. También tenemos la exactitud de los atributos. Si los componentes espaciales pueden tener errores, estos también pueden aparecer en la componente temática. Los valores asociados a una coordenada u objeto espacial pueden haber sido ingresados con más o menos exactitud o presentar valores incorrectos por muy diversas causas. La consistencia lógica y coherencia topológica. Los datos espaciales no son elementos independientes, sino que existen relacionados entre ellos. Un dato de calidad debe recoger fielmente estas relaciones, siendo la topología la encargada de reflejar este tipo de información. Por ello, debe existir una coherencia topológica en el dato espacial. La completitud. El dato espacial no recoge todo lo que existe en la zona dada. Algunos elementos pueden no haberse recogido por cuestiones de escala, pero también pueden incluirse o excluirse en función de otros criterios, en especial para el caso de los mapas temáticos. Calidad temporal. Aunque los datos espaciales son imágenes estáticas de la realidad, el tiempo es importante en muchos sentidos, pues afecta directamente su calidad. La realidad que representa un dato geográfico es una realidad que varía en el paso del tiempo, y por tanto este paso del tiempo puede degradar la calidad de los datos espaciales en mayor o menor medida. Y por último tenemos la procedencia. Un dato espacial puede provenir de una fuente más o menos fiable o haber sido generado a través de uno o varios procesos, en cada uno de los cuales se puede haber introducido algún tipo de error. Conocer la procedencia de un dato y los procesos que se han empleado en su confección es necesario para poder evaluar su calidad. Existen diversas metodologías para inspeccionar un dato espacial en búsqueda de errores, que van desde métodos sencillos y obvios hasta avanzadas técnicas con bases estadísticas para detectar patrones particulares o elementos sospechosos de contener algún error. La forma más sencilla es la mera exploración visual. Algunos errores resultan obvios y una inspección sencilla permitirá localizarlos sin dificultad. Otros errores no pueden detectarse visualmente, en muchos casos porque los motivos del error no se representan y no aparecen en la visualización. Por ejemplo, los errores topológicos relativos a las estructuras de datos empleadas para recoger dicha topología. En muchos casos, estos pueden corregirse de forma automática a través de operaciones de filtrado y limpieza, que se encargan de controlar la coherencia topológica del dato. Otro ejemplo puede ser el de los atributos. En estos, la detección del error puede llevarse a cabo empleando las técnicas estadísticas habituales como la detección de valores improbables o outliers. Estos outliers son observaciones dentro de un conjunto de datos que no parecen guardar consistencia con el resto del conjunto y cuya detección puede llevarse a cabo de modo analítico o bien de modo visual, representando gráficamente los valores de los atributos. En general, las metodologías se fundamentan en comparar los valores con una distribución teórica y detectar la discordancia con esa distribución. Una vez conocidos los tipos de errores que encontramos en los datos espaciales y la manera de medir estos, deben formularse estrategias para tratar de reducir el error y definir metodologías que permitan obtener resultados más precisos dentro de un proyecto SIC. Estas estrategias dependen del tipo de proyecto, sus objetivos o el tipo de dato que se emplee, pues estos factores van a condicionar directamente el tipo de error que aparecerá
y por lo tanto también la forma de controlar estos. Podemos dividir estas estrategias en dos grupos fundamentales. El primero de ellos es la utilización de datos de partida más precisos. Deben establecerse parámetros de calidad referidos a los datos con los que se trabaja, que permitan tener garantía de que estos están en condiciones de dar respuestas correctas a las cuestiones que planteamos en base a ellos. Y la segunda alternativa es la minimización de los errores a lo largo del desarrollo del trabajo. No todas las operaciones que realizamos en un SIG implican la introducción de errores en la misma medida. La propagación del error puede controlarse si estructuramos adecuadamente los pasos a realizar, situando al final de la cadena de procesos aquellos que sean más propensos a generar errores o sobre los que se tenga más incertidumbre en cuanto a la calidad de los resultados que arrojan.